Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa más de La Primera Infancia Primero. Hoy día tenemos invitados de lujo como siempre, lógicamente porque el tema lo amerita. Nosotros vamos a manejar hoy día el tema relacionado con el derecho a tener una sana televisión y otros medios de comunicación para nuestros niños. ¿Por qué la importancia de eso? Porque los medios de comunicación han ocupado un lugar preferencial en nuestras casas y es por eso que nosotros necesitamos hacer todo un seguimiento para saber sobre el tipo de información que reciben nuestros niños y nuestros jóvenes, sobre el tipo de diversión que se transmite por estos medios y especialmente por el tipo de información, formación, educación que de alguna manera los medios de comunicación tienen que transmitir y que eso está registrado. Y es para hablar de este tema que está con nosotros la doctora Teresa Machado, decana del Colegio de Psicólogos del Perú, y el doctor Max Obregón Rossi, decano del Colegio de Periodistas de Lima. Realmente para nosotros es bastante inquietante y preocupante este tema. Y bueno, inmediatamente vamos a conversar con ellos porque aquí lo que interesa es la posición de ellos y para saber cómo manejar esta información. Max, bienvenido, tu saludo por favor. Gracias, Coti, muy amable nuevamente estar acá y a disposición de este tema que sigue siendo tan preocupante y de palpitante actualidad. Teresa. Gracias, igual la invitación y como dice Max, muy preocupante por esa situación que está viviendo nuestras familias. Y bueno, nosotros seguimos con el trabajo y la tarea de, tratar de proteger a nuestros niños, ¿no? Con estas acciones. Sí, realmente es bastante preocupante porque hasta hace poco muchas cosas se han permitido que pasaran, ¿no? Hay toda una campaña relacionada con la televisión, se está peleando, mejor dicho, por una televisión con valores. ¿No? En contra de todos estos programas que se vienen presentando, que son bastante preocupantes y que alteran un poquito la ilusión, la creencia, la formación, la ética, los valores, en fin, si vemos todo nuestro código de formación, se viene alterando poco a poco, que infelizmente pues se ha dejado hacer, con la cual asumimos toda la sociedad nuestra responsabilidad, porque hemos sido permisivos en que ciertas cosas han ido, lo que se dice, increciendo, o sea, no hemos tenido el suficiente coraje o hemos pensado que de repente hasta ahí nomás llegaba la situación y se ha ido avanzando a límites bastante difíciles y que ahora hay que enfrentarlas. Asumiendo nuestra responsabilidad, hay que enfrentarlas. ¿Por qué el Colegio de Periodistas de Lima y el Colegio de Psicólogos del Perú ha asumido esto como una bandera que hay que trabajar muy fuerte, Max? Bueno, en principio quiero hablar por nuestro colegio profesional. Como tú dices, hemos permitido que esto haya creciendo. De la década del 90 que teníamos cómicos ambulantes, a talk shows, que era todo lo que teníamos en simultáneo, con el retorno de la democracia, se intentó dar una ley que evitara o que no pudiera repetir lo de esos años nefastos. Es bueno hacer historia. Esta ley vigente, la 28278, empezó a crearse en el año 2001 y solamente estuvo lista en el 2004, 3 años después, producto de una serie de negociaciones en los que estuvieron pues, los mismos administradores de señales. Yo no los llamo propietarios porque los propietarios somos todos nosotros. En todo caso, ellos simplemente los administradores de los canales conocidos como 2, 4, 5, 9, 13 y cualquier otro canal de señal abierta, no simplemente se les da una licencia para que lo operen durante 10 años y tienen que transmitir contenido. Por lo tanto, para nosotros no son propietarios, son administradores de licencia. Y ellos formaron parte de esa negociación, a pesar que se dijo de que habían cambiado los propietarios, que ya los que fueron filmados recibiendo nauseabundas cantidades de dinero ya no estaban. La cosa es que demoraron 3 años en terminar esta ley para hacer una ley mediatizada en el cual la palabrita mágica era la autorregulación. Es decir, no podía existir ningún ente, ninguna institución que vigilara los contenidos, sino que ellos se iban a autorregular. Y mal que bien dieron forma a algo que se llama Concord TV, que es un ente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que lo único que tiene
como obligación es observar, pero sus decisiones no son vinculantes, no son obligatorias, en el que además están los anunciantes, que son los que financian estos programas, en el que además están estos operadores de licencia, y al final es un conglomerado que no tiene nada que ver, y la famosa palabrita autorregulación no funcionó. Desde 2004 en que se aprobó la ley hasta ahorita, pasó 11 años y no ha funcionado. Las autoridades no han hecho su trabajo, Ministerio de Transportes, algunas otras autoridades que tienen que ver, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, el mismo Poder Judicial que tuviera que ver cuando se atentan contra menores, no le echan nada. Entonces, hemos decidido salir como profesionales luego del mea culpa y decir, bueno, si ustedes no hacen su tarea, nosotros nos corresponde, y en eso estamos. Hemos logrado felizmente sacar, después de 20 años que estamos luchando en la parte académica, este tema que está en la sociedad. Y ahora felizmente se está hablando por todos lados. Algunos con argumentos legales, otros solamente apasionadamente, pero ya se está tratando el tema. Entonces, sabemos que ese es un tema de largo aliento, que no podemos en algunas semanas ver cómo cambiamos. Sin embargo, sabemos también que este trabajo no nos va a cansar, y en eso estamos aquí con el Colegio de Psicólogos también. Teresa. Sí, de igual forma, para nosotros nuestra nuestra principal preocupación, diríamos, del Colegio de Psicólogos son nuestros niños. Vemos nosotros día a día el tema de la violencia. Cuando se hacen estos estudios, justamente compartiendo con Max, de Concord TV, sacaba una serie de estudios de los niños que están en los hogares, cuál es el más alto porcentaje que los niños, qué programas ven. Y pues se veía que los programas que más ven son estos de competencia, que son estos guerra, combate, ¿no? ¿Y qué es lo que se estaba dando allí? Todo un tema de violencia, ¿qué es lo que es el contenido de los programas? Entonces, para nosotros era preocupante porque hay mucha incidencia en los colegios con respecto al acoso escolar, lo que es llamado bullying, pero sin embargo, para nosotros había una ley, igualmente hay una ley, la 29719, que es de protección a los niños en las instituciones educativas, y no se cumplía. O sea, otra ley más que no se cumple en referencia a protección de los niños. Entonces, nosotros igualmente con esa, digamos, energía que tenemos de proteger a nuestros niños, decidimos también, digamos, salir y exigir al Estado, pues, que cumpla básicamente esta ley de la que ya ha hablado Max, ¿no? Porque no se puede dejar más, digamos, a manos, porque fácilmente dicen, bueno, pues los padres cambien de canal, pero los padres, tenemos ahora una economía difícil, pues la mayoría están trabajando. Entonces, ¿frente a quién están los niños? Están frente a esa pantalla, ¿no? Frente a programas que en el niño pues no lo va a hacer, no va a tener esa, digamos, voluntad de cambiar a un programa educativo, que no tenemos tampoco demasiados programas educativos en nuestros medios. Entonces, bueno, es toda una campaña que entiendo que es todavía un poco complejo, y bueno, estamos también ahí tratando de que esta situación cambie, ¿no? Sí, en realidad hay, como bien señalan, hay toda una coparticipación de permisividad por parte de la sociedad. Yo sé que esta es una campaña que llamaríamos una cruzada, porque realmente se ha convertido en una cruzada, y lo que realmente es un poco sorprendente, que comentábamos antes de venir acá, es con todas estas con toda esta campaña, que hay diversas instituciones, que ahora más tú nos vas a decir cuáles son, con todas estas marchas que se han realizado, la respuesta de los medios ha sido poco o nada, porque han empeorado la presentación de menores de edad en diversas situaciones que atenta inclusive su integridad física y el desarrollo de la personalidad, porque van a ser estigmatizados por los chicos que hicieron esto, aquello, que si bien es cierto en estos momentos podrían ser en sus colegios o en las familias considerados como héroes porque se han sacrificado. ¿Realmente son héroes? ¿Realmente podemos permitir que nuestros niños logren este tipo de sacrificios,
siendo partícipes ellos en contra de su integridad física, en contra de sus conceptos, en contra de sus propias lágrimas, que lo hacen a favor de terceros? O sea, realmente eso es lo que nosotros podemos permitir, los papás, los colegios. ¿Dónde estamos? Hay un tema que lo señalas muy bien. En las últimas 2 semanas hemos asistido al estreno de un programa denominado de concurso, concretamente en Latina, ¿no? Que es el llamado el último pasajero. Yo no creo, y disculpa la expresión, no creo tan torpe a los productores que hagan este tipo de programas por provocar. Para mí es la falta de criterios y concursos como comer cucarachas entre menores de escolares, de dejarse cortar las cejas, ni siquiera depilar, cortarse los cabellos y otra serie de agresiones de tipo físico, comer sesos crudos o qué sé yo. Yo no creo que sea algo para provocar, porque al contrario, en estas 2 últimas semanas la avalancha de críticas han sido mayores de parte de especialistas, ¿no? Hasta la propia presidenta del Consejo de Ministros ha salido a reclamar por tal. Entonces, por lo tanto, no creo. Yo creo que hay una especie de entrada en trompo de productores con un facilismo que no saben qué hacer ante este tipo de cuestionamientos que venimos haciendo desde la sociedad civil. Lo que sí me parece oportuno es empezar a ver, porque ya que están metiendo la pata en estas circunstancias, y después lo puede explicar Teresa mejor, pero acá existen algunas violaciones legales adicionales. Un menor de edad no puede ingresar a cualquier programa porque sea muy menor de edad y someterse a lo que le digan, si es que antes no había autorización del padre o el tutor. Claro. No, primero es el padre y el tutor del colegio. Segundo, un canal de televisión como de señal abierta no puede estimular a que le hagan bullying al chico que no se dejó cortar el pelo, porque le está haciendo induciendo a que los demás le hagan bullying con su compañero de colegio ante millones de espectadores. Entonces ahí debería intervenir el Poder Judicial de oficio, el Ministerio, claro. Y si no, estamos nosotros para empezar a seguir con esto, ¿no? Hay una doble responsabilidad del niño. Primero, para no hacer quedar mal al colegio. Segundo, para no ser el causante de no haber ganado algo. De que pierda un viaje, ¿no? Estamos presionando a un chico de 14, 15 años que a esa edad recién está formándose como persona, como proyecto de ciudadano, ¿no? Entonces no se le puede dejar porque ahí. Estamos hablando de menores de edad. Por eso. Que tienen que ser protegidos. Totalmente. Las leyes están, aquí no puede sacarse como argumento de que eso no está reglamentado para la televisión, porque existe un marco, existe un código del niño y adolescente, ¿no? Y existen además penas a través del Código Civil y Código Penal. Entonces, por lo tanto, existe una responsabilidad de los propietarios. Estoy seguro que esta semana van a retirar. Pero ¿qué otra cosa se les ocurrirá? Sin embargo, el hecho que retiren no debe dejarnos a nosotros tranquilos, claro, ni a la autoridad quieta, porque tiene que intervenir. No basta que un ministro o una ministra comente ante la opinión pública, sino que está haciendo para que eso no se... Hay que cumplir la ley, hay que cumplir la ley. Así es. ¿No? Entonces, realmente, ¿qué instituciones están? Perdona, querías decir algo que me interesa. No, solamente reafirmando lo que dice Max, ¿no? Yo más voy a ese adolescente. Ese adolescente está de 14, 15 años, está en plena construcción de su personalidad, está en plena, digamos, madurez para prepararse para la vida adulta. Y estos tipos de situaciones marcan su vida, claro, marcan realmente para su adultez una frustración, una depresión. Tendríamos que ver el estado emocional, el estado psicológico de cada niño. Ahora, yo no sé cómo son seleccionados, no sé realmente cómo son elegidos para competir este tipo de situaciones y la carga de responsabilidad y de culpa que pueda traer todo esto. Es bastante delicado lo que se está dando. Sí. Justamente a raíz de lo que estás comentando, yo te pregunto, ¿cuál es la responsabilidad? Ya, el colegio tiene que asumir una responsabilidad y con ellos hay que hacer un seguimiento para saber qué han autorizado dentro de eso, porque los colegios tienen que haber autorizado para que los chicos salgan del colegio. Y los papás también. ¿Cómo deben reaccionar? Porque acá hay todo un problema bastante serio de inacción. ¿Qué es lo que debemos decirle a los padres para decir, señor, usted tiene el derecho, aunque haya firmado este papel,
a reclamar para que no humillen a su hijo. Sí. Tanto se acepta o no. Sí, hay una suerte, diría yo, de ignorancia también de parte de los padres. Lamentablemente también los papás caen en este tipo de situaciones. Y yo, bueno, como conversamos en algunos momentos, unos minutos atrás, decía, ¿quién prepara a los papás? Hay toda una serie de cambios a nivel de nuestra realidad nacional, en la cual, producto del internet, de la globalización, de una serie de situaciones nuevas que está viviendo nuestro país, pues hay estos cambios con nuestros adolescentes, con nuestros niños, pero los papás de repente de 40 años, de 45 años, no están en esta, digamos, en estos cambios y se dejan llevar con entre comillas, libertad para los niños, con que los niños, despertar a esta globalización hay que permitirle, pero no, hay que preparar a estos niños. Pero a estos niños quienes tendrían que preparar son los padres, pero ¿quién realmente educa a los padres? ¿Quién la asume, hay un vacío, ¿no? Sí, exactamente. Hay un vacío realmente bastante importante, y yo sí insto aquí al Estado. Trabajo también para el Estado, aparte, bueno, del decanato que tengo, y veo que hay un gran vacío con respecto al tema de la salud mental y de la salud psicológica de todos los pobladores, en la comunidad, en las instituciones educativas, en los establecimientos de salud. No se está tocando, solamente cuando se habla de salud mental se habla de enfermos mentales, pero no se habla del desarrollo sano, claro. No se está hablando de ello. Sí, en realidad es toda una responsabilidad que compete a los padres de familia, porque no solamente hay que señalar a que ese canal está haciendo XXX atentando a la integridad del niño en su totalidad, porque hay una participación, una corresponsabilidad del cual no podemos decir que no, de las escuelas y de los padres de familia. Pero además nosotros tenemos, ¿no? Existe la ley, como tú mencionabas, la ley de radio y televisión muy específica, con reglas muy claras, especialmente el artículo 40, lo voy a leer, que dice horario familiar. La programación que se transmite en el horario familiar debe evitar los contenidos violentos, obscenos o de otra índole que puedan afectar los valores inherentes a la familia, los niños y adolescentes. Ese horario es el comprendido entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche, o 6 a.m., 22 p.m. ¿Qué ha pasado con este incumplimiento? Eso es precisamente lo que a nosotros nos llamó la atención y ha hecho que nos estemos centrando en la violación de este artículo concretamente. Nosotros no estamos reclamando por la gente que tiene DNI azul, mayor de 18. Nosotros estamos reclamando porque tienen DNI amarillo. Ahora, desde que se nace, el niño tiene derechos también. Los derechos no se adquieren como antes se pensaba, o era antes a partir de los 18 años. Ahora ya no. Entonces nosotros estamos haciendo ese reclamo, y nuestro reclamo tiene que ver por el cumplimiento de la ley. Entonces, cuando a veces escuchamos algunas voces de alguna gente que dice, si no te gusta, cambia o utilice el cable, nosotros no le permitimos ese argumento, porque ese es un atropello. Eso es un facilismo. Y además un faltamiento de respeto hacia interlocutores, como si dijera, no te gusta fumar dentro, vete tú, pues, ¿no? A pesar que existe una ley que se está prohibido fumar en lugares cerrados. Entonces ese tipo de argumentos no lo aceptamos, y nosotros lo rechazamos muy rápidamente, como no podemos aceptar al conductor de este programa que ha salido a decir que no tiene nada malo comer cucarachas. Yo quisiera verlo comer cucarachas en televisión, a ver si es tan valiente, ¿no? Y porque dice, no tiene nada de malo, además los productores me indican, ¿no? Entonces yo quisiera verlo. Pero ahí nosotros vamos a contextualizar. Tú sabes, Teresa, que existen en otros países fuera de nuestro continente que se comen insectos, ¿no? Pero nosotros hemos investigado que a ese tipo de alimentos son cosechados, como dicen, ¿no? O sea, para utilizar una palabra de agricultura, son cosechados. ¿Qué significa? Que son animales, son insectos que, como las truchas, ¿no? Que tienen una crianza. Es un criadero que se tiene determinado. O sea, la hormiguita culona, que todo el mundo la conoce en África, la comen, pero no es cualquier una. Aquí nosotros en nuestro oriente la comemos, o quienes la comen, porque yo no como carne de ningún tipo, pero en todo caso no es
un insecto que tú lo sacas de dónde para comer. Además no es parte de nuestra cultura. Exacto. Es como decir, si nosotros vamos a otra cultura y les ofrecemos la carne de vaca, nos van a mirar como herejes porque no tienen esa cultura, no tienen esa costumbre y lógicamente no es parte de lo que con lo que ellos han crecido. Acá se ha crecido con que ese tipo de insectos no se consumen. Entonces, ¿por qué hacer que nuestros niños sean agredidos hasta en eso? Claro, esa es una agresión que, por ejemplo, está contemplada dentro del artículo 40 de la ley. Nosotros estamos preparando, ya que no ha hecho su trabajo tanto el Ministerio de Transporte como las otras instituciones. Sí, son autoridades que tienen que asumir su responsabilidad. Pero ¿no? mientras eso ocurre, y bueno, hay un tema de autoridades cobardes que tienen miedo a un poder fáctico como es la televisión, nosotros estamos preparando una demanda de acción de incumplimiento, ¿no? Contra administradores, productores, anunciantes que tienen que ver mucho el colocar su aviso por estar incumpliendo el artículo 40 de la ley. Y como tú lo mencionaste, ese es un tema, este es una cruzada. Este es un tema que ahorita están retrocediendo en algunas cosas, ya por lo menos ponen un membrete, el siguiente programa es para verlo en compañía de un adulto, qué sé yo, pero eso está desde 2004. ¿No? Entonces, esto es un saludo a la bandera. Está anunciándose un evento, un foro internacional, el Canal 4, con una universidad. Nosotros estamos organizando sin ningún canal con San Marcos, y lo vamos a hacer hacia abril en la Casona. Estamos invitando a los ministros de Educación, de Salud, de la Mujer y de Transportes, ojalá que asistan, porque tienen que decir, en este caso concreto, como tú decías, no estamos pasándole la responsabilidad a los medios. Los primeros responsables somos los padres de familia y en eso estamos claros. Sin embargo, los medios de comunicación tienen que saber, en el 89% de los niños están solos 4 horas por día y están en todos los hogares. Entonces existe una responsabilidad social. Y cuando nos dicen que la televisión no tiene por qué educar, ni siquiera han leído la ley. La ley establece fomentar clara. Educación y cultura, y en todo caso no se trata de enseñar 1 más 1. Con lo que uno transmite, está transmitiendo educación, puede ser positiva o negativa. Entonces, ¿qué es positivo? Por ejemplo, volvemos a este caso de comer cucarachas, o que le corten las cejas a un menor o a una chica que tiene que sentir la presión de su promoción, que se deje cortar el pelo largo o que se deje rapar, solamente por tener la posibilidad de ganarse un cupo para viajar a fin de año en su promoción. Pues has remarcado muy bien la posibilidad, porque esto es una cosa a largo plazo, que ni siquiera te garantiza de que realmente lo vayas a tener. Hay confusión de lo que es la competitividad. Hay una confusión, porque competitividad también es parte del crecimiento. Competitividad significa también, ok, yo puedo, pero también parte de asumir, digamos, el que no logré, pero es parte de mi crecimiento para prepararme mejor. Pero en este caso no, en este caso son digamos, conductas aversivas para el chico, que más bien que ayudarlo a crecer, lo anulan. Cierto. El cortarle el cabello, el darle de comer, ese tipo de cosas que para ellos no son... Entre otras cosas. ¿No? Entre otras cosas. Es realmente estímulos completamente aversivos que están mellando su autoestima del joven. Entonces, así es. Realmente esto es muy, muy duro. Bueno, yo creo que me voy a un corte, hacía rato que debía haberlo hecho, pero es que este tema no lo podemos dejar a mitad de camino mientras no concretemos la idea. La idea es el cuidado de nuestros niños, pero vamos a seguir conversando sobre este tema inmediatamente. Es importante invertir en la primera infancia, no solamente hablando en cuestión de dinero, sino también en tiempo, en educación, en salud, en bienestar y en darle todas las comodidades a un entorno donde el niño, el infante, se va a crear,
se va a desarrollar y va a comenzar a entender y a dar sus primeros pasos en este mundo, porque es en esa etapa donde se forma el carácter y la personalidad del ser humano. Y además nosotros, digamos, como padres, dictamos las reglas de juego que van a perdurar en la conducta de estos niños, que cuando sean adultos van a hacer lo mismo que aprendieron en el hogar, en el mundo, en la calle, en el medio ambiente. Con una buena inversión en la primera infancia nos estamos asegurando un largo, próspero y estable futuro para toda la humanidad. Así que creo que es más que importante, es necesario hacer una muy buena inversión en la primera infancia. Bueno, nosotros hemos seguido conversando porque realmente es un tema bastante largo, bastante difícil, bastante coyuntural y que si no lo asumimos directamente los medios de comunicación, realmente vamos a tener futuras generaciones bastante difíciles porque, quiérase o no, es un ejemplo que se sigue y lo que se ve, se sigue. Y justamente sobre ese tema, dos asuntos que debemos manejar. Sobre el comportamiento del público peruano, ¿está a favor o en contra? Realmente eso yo creo que, Teresa, tú nos podrías señalar por qué hay estas discrepancias del público peruano, de la comunidad, los chicos, la familia, todos nosotros con relación a este tipo de programas. Entonces, a mí me gusta, y después con Max quisiera hablar sobre esta regulación de los programas, ¿no? Cómo está regulado y qué es lo que ha pasado. Sí. Lamentablemente el pueblo todavía no tiene una conciencia con respecto a lo que significa el desarrollo de una estructura psicológica o de conductas saludables. No existe ello, porque, como se dice, ¿no? Lo que comentamos hace un rato con respecto al maltrato. Cuando vemos nosotros por las calles, por ejemplo, cuando una mamá está de repente gritando al niño o jaloneándolo, hay muchas situaciones que pueden pasar y no decir nada. ¿Por qué? Porque de repente en su concepto lo está educando, lo está corrigiendo. O es su mamá. O es su mamá derecho. Y no puede intervenir en ello. Una situación como esa puede darse en en otras situaciones, ¿no? Corresponde a la familia, ¿yo para qué? Son los padres los que tienen que hacer. Entonces hay ese tipo de situaciones hasta que suceda un hecho mediático. Ahí sí sale la televisión, los medios, la noticia, porque se cuando grabó la cosa un hecho, sale de las claro. manos, ¿no? O este último que está viendo, si se trae a un tema mediático, este joven que ha atropellado a esta persona en Asia. Lamentablemente ha sido hijo de un ex ministro, en donde el ex ministro que ha echado la culpa a los medios por estar difundiendo constantemente y ha presionado a las autoridades para que le den una pena, ¿no? Pero eso debería ser más bien de todos los casos. Claro. Pero no es así. Entonces, acá es algo algo complejo y yo pienso que la responsabilidad sí también parte de la comunidad, de la familia, de los padres, y es un llamado también de atención para... Yo, bueno, me ubico en una comunidad, pues, de un cono. Las familias más están preocupadas por el alimento de sus niños, porque vayan a la escuela. O sea, no están en su cabecita la preocupación de que es mejor una buena comunicación, estar preocupándome con ellos, saber qué están pensando, de repente qué amiguito con qué amiguita. O sea, no. Su necesidad básica para un padre es su alimento y bueno, y su estudio básico, no va más allá. Y hay un tema también ahí con todos, de la educación, claro. ¿no? Tratar de
de que la educación no solamente es el contenido de cuánto aprendo lenguaje o matemática, sino cuánto sé yo cuidarme, cuánto sé yo decir no o tomar decisiones, y eso no se da en las escuelas. Y ese es un punto, una debilidad que se está dando, ¿no? Sí, ese es un problema bastante serio y que realmente tenemos que hacer un cambio contextual de situaciones Sí. para ver cómo es que podemos manejar las cosas. Realmente nosotros necesitamos ver otras situaciones un poco particulares y está relacionado con dentro de nuestro reglamento, ¿no?, de la Ley de Radio y Televisión número 282787, que señala la segunda sección, los programas de los servicios de radiodifusión. Título primero, en las disposiciones generales del artículo 39 señala responsabilidad legal y fuero común. La responsabilidad legal por violaciones a la dignidad, el honor, la intimidad, la imagen y la voz de las personas y en general a los derechos reconocidos a las personas e instituciones se rigen por las disposiciones establecidas en el Código Civil, Código Penal y las leyes especiales vigentes sobre la materia. De acuerdo al análisis realizado en la que ustedes están empeñados, es más, nosotros todos estamos empeñados, ¿cómo es que esto se cumple? Porque es evidente que no pasa nada. Bueno, ahí hay un tema que tiene que ver primero con el afectado, ¿no? Uno no reclama si es que no se siente afectado o porque piensa que es una batalla perdida de antemano, entonces basta con que al día siguiente me den mi derecho a réplica y con eso me siento satisfecho. Pero eso ya tiene que ver, como lo establecía aquí Teresa, con la propia personalidad de cada uno, ¿no? Algunos pues lo tomarán a broma y otros no lo tomaremos tan a la ligera, Claro. ¿no? Entonces, en algunos casos sabemos, el caso más mediático y conocido es el de Pablo Guerrero con Magali Medina, ¿no? Con una fotografía de una portada de un diario en el cual no estaba la hora y se puso simplemente de que se había escapado de la concentración. Se le conminó a que hiciera la rectificación, por dársela de soberbia rompió la carta notarial y después vino el juicio y le tocó a esta señorita, que no es periodista, por cierto, apenas estudió un par de ciclos, pero no es periodista. Le tocó pues una jueza que quisiera cumplir la ley y la mandó a la cárcel, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver el grado de afectación que tiene cada uno. El tema es, y esto quiero subrayarlo, Coti, que este es un tema interdisciplinar, este es un tema intersocial, que tiene que ver con otros segmentos y otras especialidades de nuestra profesión, de nuestra sociedad. Sin embargo, los psicólogos y los comunicadores estamos haciendo esto porque por algún lado se tiene que empezar. O sea, yo no puedo estar esperando a que lo haga el gobierno, que los profesores cambien, que los padres de familia tomen conciencia. Estamos nosotros como profesionales en este tema y esta es una cruzada y por algún sitio hay que empezar. Del mismo modo cuando dice, ¿cómo hacemos para evitar el maltrato infantil? Alguien lo tiene que empezar. A lo mejor los comunicadores señalando mensajes más directos permanentemente ante la sociedad para que los padres de familia tomen conciencia y cada vez haya menos indicadores de violencia, pero hay que empezar, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros estamos empezando, se están sumando otras instituciones, profesores, universidades, estudiantes universitarios, de manera independiente, de manera agrupada, que bueno, están preocupados también, pero este es un tema de largo aliento. Estamos consiguiendo algunas cosas, hay algunos anunciadores que han retirado su programación, sus avisos de estos espacios, ¿no? Acaso concreto Cencosud, ¿no? Que ha quitado y tiene una lista de 8 programas de estos reality que no deben poner avisos y ya determinaron que en lo que va del año no ponen más, por ejemplo, en Latina. Eso ya es importante, pero tenemos que seguir haciendo ese trabajo con ellos, decirle, mira, pues tú que eres universidad, ¿cómo vas a auspiciar universidad en un programa que los concursantes no saben ni quién es Miguel Grau? ¿Cómo vas a auspiciar publicidad tú como universidad en un programa que a los chicos les están cortando el pelo? Entonces, este es un tema de convencimiento, de dar argumentos. Ellos tienen una marca, una responsabilidad social. Los únicos que podrían ayudar a retroceder esos contenidos son los anunciantes. Ya ha ocurrido en el pasado, pero hay que hacerlo de manera constante. Entonces,
En ese sentido, nosotros no nos vamos a cansar. Este es un tema que pasa nuestras directivas, que pasa nuestro mandato institucional como dirigente, que va porque más estamos allá, trabajando. ¿no? Que va más por allá. supuesto, ¿no? Pero es importante saber, y esta es una evangelización. Se trata de empezar a convencer unos a otros. ¿Y por qué? Porque hay que empezar. Alguien tuvo que empezarlo, lo estamos empezando nosotros, ya que las autoridades no han hecho su trabajo. Sí, en realidad aquí hay toda una preocupación. Teresa, tú como psicóloga y con toda la responsabilidad que tienes en el colegio, ¿no? ¿Qué explicación darías a la situación que nosotros tenemos o que estamos viviendo en estos momentos? Porque realmente tiene que haber un causal para decir, los medios transmiten esto, la gente lo acepta, los chicos consideran que eso es muy importante, porque es el facilismo de poder figurar o tener sus 5 minutos de gloria. O sea, ¿cuál es la justificación? No te preocupes. ¿Cuál es la justificación a ello? ¿Por qué para los niños es este facilismo de mostrarse abiertamente realmente les llama la atención? Claro, no tenemos nosotros para nuestros niños, digamos, una imagen que pudiera realmente darle el valor como personas. Tú sabes que los niños y adolescentes siempre buscan un par, siempre buscan aquella persona en la que pudieran ser semejantes, ¿no? Su par directo. Sin embargo, como en casa no existe papás, no existen los modelos, ¿cuáles son sus referentes? Sus referentes de los niños son aquellos modelos, y tenemos muchos problemas a nivel de las estadísticas, a nivel de las 10 enfermedades de transmisión, en este caso, perdón, no son las enfermedades a nivel epidemiológico. ¿Qué está pasando? La anorexia y la bulimia. ¿Por qué? Porque todo jovencita a esta edad de 13, 14, 15 años, su referente, ¿quiénes son? Las modelos que ven en la televisión. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en esta, digamos, población infantil y adolescente? Ello, ¿no? Que no están teniendo modelos, no están teniendo referentes en sus escuelas, en sus hogares, y lamentablemente sus primeros referentes pues son los artistas, son ¿no? aquellas personas pues con estas figuritas, ¿no? Además, Coti, permíteme mencionar, ¿cómo no? nosotros, el ser humano creo que tiene un gran componente morboso, eso es indiscutible, o sea, nos lleva a observar todo aquello que está. Estoy seguro que si en estos momentos existiera, se transmitía el Coliseo Romano Cristianos contra Leones, se transmitía, habría una gran sintonía, porque es parte del morbo. Pero además, contra eso ya no está ni valores morales ni valores éticos, que es lo que podría impedir y más o menos discernir. Esta conductora de las noches de los sábados, Magali Medina, se rió en días pasados, jaja, renunció a mi producción, dice que por ética, la ética, jaja, se ríe de la ética, o sea, no tiene ni siquiera esos valores de referencia. Entonces, cuando tenemos gente que maneja la televisión, donde la ética no pasa de ser 5 letras, pero no tiene ningún tipo de referencia, estamos viendo pues ese tipo de contenido, ¿no? Sí, realmente es un problema bastante complejo, porque hay que rever algunas posiciones bastante críticas que intenté ver, y lo que conversábamos antes también, si existe algún tipo de reglamentación con la participación de los niños, si existe alguna reglamentación que determine qué tipo de actividades puede o no desarrollar, y si hay una prohibición de la participación o alguna cosa que diga este niño no puede participar por tener cierta edad. Pero eso lo vamos a responder después del corte. ¿Sabías que en el Perú hay más de 3,5 millones de niños menores de 5 años? ¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos? ¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia.
una herramienta virtual que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional, regional, provincial y distrital. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacer? Ingresa al Infobarómetro de la Primera Infancia para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país, para tomar decisiones acertadas, para apoyar, para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos. Infobarómetro de la Primera Infancia. Opinión, programas de entrevistas a autoridades, expertos y representantes de la sociedad civil sobre políticas sociales y para la primera infancia. Participe con sus preguntas y comentarios a través del chat. En Opinión, un análisis a fondo de las políticas sociales y para la primera infancia. Bueno, nosotros seguimos conversando porque este es un tema de nunca acabar. Realmente hay una serie de situaciones que todavía se tiene que manejar, pero quizás mi mala investigación hizo que yo no encontrara una reglamentación relacionada con la participación de los niños. O sea, en nuestros artículos, en nuestros reglamentos, en nuestra ley, ¿existe alguna parte donde especifique claramente cuál podría ser la participación de nuestros niños, cuál es la autorización y bajo qué responsabilidad los niños podrían participar, de qué horario a qué horario, de acuerdo a la edad, los niños podrían participar? Te comento esto porque en muchos otros países la participación de un niño de 15 para abajo tiene que ser hasta un X horario, o sea, el niño de 15 para abajo solamente llega hasta las 10 de la noche. Los niños hasta los 10 años es 8 de la noche. Los niños casi de 18 años hasta las 12 de la noche. Eso está reglamentado. Pero la participación es muy específica. O sea, el niño puede participar bajo estas condiciones. O sea, características: no puede hacer esto, no puede hacer aquello, está prohibido esto, todo aquello que atente contra la dignidad, la integridad y la salud de los niños en los horarios establecidos. Y en otros países van mucho más allá. Los papás o tutores o responsables, y si tiene la escuela la participación, también firma el documento donde se hacen responsables de la participación de esos niños, y ellos tienen que saber con antecedencia qué es lo que van a hacer los niños. Yo no he podido conseguir en nuestra ley nada referente a este punto. ¿Existe? No, en nuestra legislación no existe, definitivamente no existe como tal. Existe en todo caso en algunos códigos, hay que interpretarlos y hacer el cruce respectivo. Sin embargo, yo te puedo comentar, la semana pasada ya se está hablando en el Congreso de la República de preparar una ley en este sentido, ¿no? Especificando muy bien los horarios de las edades y los programas que deberían ponerse, ¿no? Tengo conocimiento que es una propuesta del oficialismo, ¿no? No sé si la van a poner de inmediato, pero ya la están trabajando. Nosotros como colegios profesionales tenemos la autorización para presentar iniciativas legislativas. Claro. Lo que pasa es que nosotros todavía seguimos creyendo en la regulación, la autorregulación, ¿no? Para que no se diga de que acá se está atentando contra la libertad de expresión. Pero sin embargo, todas estas propuestas y necesidades y reclamos son el resultado de que no había una autorregulación. Entonces, cuando los medios de comunicación no han hecho su trabajo tampoco, no han sabido autorregularse, pueden surgir iniciativas como estas, y nosotros tampoco descartamos en el futuro si es que ellos no hacen su trabajo al interior. Es decir, yo no me quiero meter en tu casa si tú por lo menos no sabes administrarla. Pero si tu administración que haces en tu casa me está salpicando a mí como vecino en temas negativos, yo tengo todo el derecho también, porque no me puedes empujar la basura a mi puerta. Entonces, en tal sentido no existen propuestas que
que se van a hacer, pero insisto, es el resultado de dos partes que no han hecho su trabajo, las autoridades, Ministerio de Transporte, Concord TV, Ministerio de Educación, que tiene que ver también con esto, Ministerio de la Mujer, que tiene un área de defensa del menor, y los propios administradores de los canales, que a la larga van a sufrir las consecuencias de su inacción. Y ese es un problema bastante serio, porque realmente ojalá y se presente toda una regulación de cómo debe participar el niño y que se sepa con antelación cómo es que el niño va a participar, porque tú no puedes dejar autorizar libremente y después te das con las sorpresas que seguramente muchos papás se han dado, porque yo jamás podría permitir a mi hijo que participe en un programa para que sea dañado en su integridad emocional, física, psicológica, en fin, es todo un problema. Entonces, Teresa, ¿realmente cómo podemos entender todo eso? Porque realmente tú dices, es imposible que estemos hablando de todo esto que se está presentando en contra de nuestros niños. O sea, al final la motivación es ganar algo, ok, pero para ganar algo tienes que ser un Cristo sacrificado. No, definitivamente, vuelvo a repetir, para mí particularmente es la ignorancia. Probablemente que esos padres no sepan pues cuánto está dañando este tipo de, digamos, concursos, ¿no? O espacios que está teniendo. Me imagino pienso que ningún papá va a exponer a ese tipo de situaciones a sus niños, ¿no? Básicamente pueden estar cayendo en esto de una ignorancia, pero no saben realmente cuál es la magnitud, ¿no? del daño que se le puede hacer a nivel psicológico. El tema, como también lo había tocado Max, en cuanto a la fuerza que tienen ahora los chicos para con sus padres. Hay mucha demanda de los niños y de los jóvenes digamos, de exigencia a los papás. Probablemente ahí haya, por esta situación de querer de alguna manera compensar algunas situaciones de vacíos en la relación de ellos, caigan los papás en esta permisividad con sus hijos, ¿no? Y se les permita que vayan a esos espacios, y todo ello pensando dentro de esta ignorancia de que, bueno, es un espacio divertido, que no, que va a tener un minuto ahí la televisión, y no se dan cuenta y no saben realmente a dónde los están mandando, ¿no? El niño vuelvo a repetir, busca parte de su desarrollo, parte de su estructura que está en formación. El hecho de pues ser un adolescente como el que veo en la televisión, o ser un joven guapo, de músculos, en las niñas igual, con una cinturita, con unas caderas, entonces por su propia sexualidad también, pero lamentablemente eso no es, ¿no? Y eso debería más bien ser aprendido y desarrollado dentro del hogar con buenas pautas de conducta, con buenas pautas de crianza, ¿no? Esta ignorancia de la que habla Teresa, que no es otra cosa que el desconocimiento hacia dónde están los hijos, ¿no? Que no se conoce. Estamos hablando en 2 semanas lo que ha ocurrido con un programa altamente externo, en el que tenemos una referencia exitosa de hace algunos años, en el cual deben haber caído, estoy totalmente seguro, las autoridades del colegio, ¿no? Nosotros, que tenemos hijos menores, autorizamos por escrito para un paseo, para una misa, un campamento, para jugar pelota en un club, ¿no? Entonces supongo que los padres habrán firmado para que vayan a un canal a competir. Estoy seguro que no. Los canales ni siquiera han hecho firmar, porque dentro de su gracia para ellos no pensaban que alguien pues lo viera pernicioso, comer cucarachas o que le corten las cejas, ¿no? Entonces, allá hay un tema también de vacío legal, pero irresponsabilidad del canal, porque no basta que vengan menores, porque son menores, todos son menores de 18 años. Sí, entonces, por lo tanto, hay una protección que hay que darle, ya desde el momento en que le están permitiendo ir a un concurso y mostrarle su rostro, es porque, bueno, hay una autorización, pero cuando les están haciendo bullying, están haciendo juegos negativos, ya tiene que ver con una figura totalmente negativa. Entonces, ahí hay responsabilidad de los canales. Espero que muestren las autorizaciones de cada uno de los chicos, autorizaciones de los directores del colegio, porque los están llevando a concursar, porque solamente porque son representantes del colegio tal y se sienten satisfechos esos docentes. Eso no puede ocurrir en estas épocas.
Exactamente, mira, y justo a raíz de eso, nuevamente con la ley, ¿no? Dice, sección segunda, la programación de los servicios de radiodifusión, título primero, disposiciones generales, en el artículo nuevamente 39, que señala la responsabilidad legal y fuero común. Nosotros vemos, como ya lo habíamos mencionado, que tiene una responsabilidad dentro del Código Civil, dentro del Código Penal, las leyes especiales. Yo me pregunto, ¿todo esto está relacionado con el Código de los Derechos del Niño, por supuesto. la niña, el adolescente? Claro. ¿Tiene que hacerse un casamiento entre una y otra para saber si el Código del Niño y la niña están siendo Vulnerados. realmente vulnerados, atacados, infringidos? Hay un tema adicional que a mí sí me preocupa ya también. Quienes tienen que hacer su trabajo tienen, la primera es por un tema de temor a los medios de comunicación. Pero segundo, también tienen que ver que ellos ni siquiera consumen. O sea, la Defensoría del Pueblo, estoy totalmente seguro que no se pone a esa hora a ver estos espacios, porque podría haber actuado de oficio, o el Ministerio Público también, si quisiera intervenir. Tiene que esperar que alguien se queje, que sea un televidente, que sea un cronista, un periodista, como en la última semana lo sacó Patricia Salinas en Caretas, para recién intervenir. Entonces, hay aspectos que no se dan cuenta que son verdaderamente, pues, nocivos y simultáneos a nuestra sociedad. La televisión lo ve todo el mundo. Televisión hay en Lima, en más del 100%, por lo menos hay un televisor en el 100% de hogares, Eso es más que verdad. cocinas. O sea, la gente tiene por lo menos un televisor y hay quienes tienen 2 o 3, y en el interior del país 99%, porque es el aparato que compramos para que nos acompañe. Sin embargo, la gente que hace este tipo de trabajo, los investigadores, quienes te dicen cambia de canal, quienes hacen artículos pensando que esto no es nocivo, ni siquiera se ponen a ver televisión, porque para ellos, como tienen ya una mentalidad siquiera superior y saben que esto es nocivo, ya no lo ven. Pero nosotros estamos hablando por la gente que lo ve, que es la gran mayoría. Y la gran mayoría la ve a veces con criterio exclusivamente de entretenimiento y no discierne de todo esto con esta cultura crítica que a veces la podemos tener para ver cine, para otras cosas, para saber diferenciar el bien, el mal. Pero cuando lo vemos en la televisión creemos que es entretenimiento y no nos estamos dando cuenta que estamos transmitiendo valores que en chicos hasta 10, 12 años son solamente modelos a imitar. Sí, en realidad hay una frase que a mí siempre me pareció muy interesante, que señala de un investigador, no recuerdo el nombre ahorita, se me ha ido, pero dice que no hay peor pobreza que la ignorancia. ¿De acuerdo? Y ese es un problema Exacto. serísimo, porque hay una serie de desconocimientos relacionados a cómo debemos proteger a nuestros niños. Y eso Así es. realmente es algo que nos compete a todos nosotros. Así es. Yo quisiera ya, porque estamos en hora, ya me están diciendo que la hora pasó tan rápido y no hemos hablado ni la mitad de las cosas que debemos Sí, es hablar, pero sí podemos señalar que nosotros en estos momentos tenemos cosas muy puntuales que señalar, que hay una falla legal. Entonces, un mensaje de ustedes, por favor, y agradeciéndoles infinitamente su presencia para hablar de este tema coyuntural tan importante como es la responsabilidad que nosotros tenemos con los niños menores del Perú, literalmente, aparte de nuestros hijos, ¿no? Coti, gracias por la posibilidad. Primero, agradecer la invitación de este espacio. Segundo, a la gente que nos está viendo, decirles que estamos contentos, que cada vez somos más los ciudadanos indignados, que cada vez somos más los peruanos que vemos televisión y que estamos reconociendo que la televisión no está bien, inclusive aquellos que dicen cambia de canal. Aquellos que dicen cambia de canal, usa el control remoto, reconocen que los contenidos no son buenos, no son acordes, no son modelos positivos. Esto ya es un avance. Esto para nosotros es una cruzada que ahora está ante la opinión pública, está en muchas ciudades del país y tenemos que seguir para adelante. No nos vamos a cansar, que tengan confianza. Teresa. Sí, bien, igual, gracias por la invitación y bueno, igual continuar desde el Colegio de Psicólogos con esta cruzada que se ha llamado y bueno, exigir básicamente al Estado el cumplimiento de estas leyes, ¿no? Estas leyes de protección al menor y bueno, continuaremos con esta lucha incansable. Así es, perfecto. No, les agradezco infinitamente porque
han podido darnos su manifestación, hemos podido analizar un poquito de las fallas legales que tenemos y que es urgente realmente poder corregirlas. Y esto está relacionado con el Código de Menor, justamente para evitar que se siga vulnerando los derechos de nuestros niños especialmente. Bueno, yo quiero agradecer a la Fundación Telefónica, a la Fundación Bernard Bandir y Alter Latina que nos permite llegar a ustedes. Además, a invitarles porque hoy día este programa se repite a las 4 de la tarde y mañana pues tenemos nuestro evento semanal de los martes, que hemos empezado ya la segunda fase con la sesión primera, y el tema que va a atender a las 4 de la tarde el día de mañana es la atención primaria en salud con responsabilidad social, que es un punto que se va a tratar. Yo les quiero manifestar que continuamos con la segunda parte de este curso que nosotros venimos realizando online a todas las autoridades, a todos los regidores, a todos los que han asumido esta responsabilidad, y que son elementos bastante fáciles como para poder resolver este problema tan serio, y que la anemia inicial sí se puede combatir si se toman las medidas del caso. Mañana es la primera sesión de esta segunda fase y los invitamos a todos a que participen, y los vuelvo a invitar a que se registren porque es muy importante, ya que ustedes pueden bajar todos los temas y repetirlos y verlos cuantas veces quieran. Bueno, con ustedes hasta el próximo lunes. Muchísimas gracias, Max, Teresa, gracias por haber estado aquí con nosotros con este tema que realmente vamos a ir trabajando, porque nosotros como comunicadores tenemos la responsabilidad de señalar los puntos críticos que nos puede afectar como país, como cultura, como nación. Muchísimas gracias y hasta el próximo lunes.